buenas tardes a todos y buenos días a los que se conecten desde Latinoamérica. Generalmente cada semana, asociado a la RIGMA, a la charla con el autor de la RIGMA, después o antes generalmente hacemos un journal con los fellows y la gente de la unidad del Instituto de la MA. Entonces, como esta semana no teníamos charla con el autor, porque, bueno, al ser el fin de semana de los Reyes y demás, pues preveía que habría baja audiencia, pues hemos decidido hacer esta sesión en abierto. La va a presentar Daniel y vamos a hablar sobre inestabilidad trapecio-metacarpiana. Entonces, nada, Daniel, cuando quieras, pues empieza y luego, pues nada, libremente si alguien tiene cuestiones o quiere participar, pues está invitado, como siempre, a dar su opinión o a hacer sus preguntas. Daniel, Vale, buenas cuando tardes. quieras. Sí, vale, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es inestabilidad trapecio-metacarpiana a propósito de un paciente que vimos esta semana en la consulta del doctor Barrera. De ahí la curiosidad de plantear este tema para el journal de la semana. Dentro del contenido hablaremos de una introducción anatómica y de elucidar si hay controversias con respecto a la anatomía y la biomecánica, sobre todo de la trapecio metacarpiana, cómo hacer el diagnóstico de estas lesiones, así como también el tratamiento y cuáles son las conclusiones de este seminario. Con respecto a la introducción anatómica y si hay controversias. Bueno, así las habrá, que la anatomía es una rama de la medicina que tiene muchísimo tiempo instaurada e incluso ya en el año 2011 se seguían publicando artículos sobre los conceptos anatómicos de la articulación trapecio metacarpiana. Eh, el Edmonds nos mostraba cómo algo que ya sabemos, que es que se trata de una articulación bicóncava biconvexa y que durante la posición de reposo, sus dos complejos ligamentarios más importantes, como lo son los volares y los dorsales, se mostraban si se quiere, laxos o en posición de reposo, y que tiene una zona que es el pico del primer metacarpiano que reposa sobre el receso del trapecio, y es esta zona donde ocurre la mayor cantidad de carga, ¿no? Incluso podemos observar ya en las ediciones más nuevas del Green de mano, que es un libro clásico en la literatura, que nos muestra esta reproducción de la Mayo Clinic, donde se describen incluso hasta 16 ligamentos, tanto en la cara, que incluyen la cara volar y la cara dorsal. Históricamente siempre se ha descrito el más importante como el ligamento anterior oblicuo, como el más importante, aunque también está el ligamento posterior oblicuo, con bastante mención en la literatura. Aquí, Edmonds en su artículo también nos muestra esta clásica configuración de bicóncava biconvexa, donde en una visión AP podremos ver cómo la arcaria articular del primer metacarpiano se ve convexa y del trapecio cóncava, pero que esto es al contrario en una visión lateral. Entonces esto nos da la clásica visión de en silla de montar de este tipo de articulación, ¿no? Entonces la controversia está en donde si realmente este ligamento volar o oblicuo anterior es el principal estabilizador o no de la articulación. Como les dije anteriormente, cuando esta articulación está en reposo y está en una posición estática, ambos complejos ligamentarios están en relajación. Sin embargo, ya se ha observado que cuando realizamos oposición del pulgar, que es la posición que le da más carga a esta articulación, quien se tensa es el complejo ligamentario dorsal y el ligamento oblicuo anterior sigue laxo. Aquí vemos en un estudio cadavérico un corte axial de la articulación. Esto que les acabo de mencionar, fíjense cómo en relajación incluso aumenta el espacio intraarticular y ambos ligamentos no se muestran tensos, pero que cuando hacemos oposición del pulgar, aumenta la compresión a nivel del pico volar del primer metacarpiano y del receso del trapecio y se tensan el complejo ligamentario dorsal. Entonces, Edmonds, para agregarle más a esto de que el ligamento anterior oblicuo no es quien estabiliza principalmente la trapecio metacarpiana, nos muestra cómo
podemos incluso ver de manera translúcida este instrumental pasado posterior al ligamento anterior oblicuo y que la única posición donde este ligamento realmente se tensa es en la posición que llamamos en el autostop o la extensión de la trapecio metacarpiana. Entonces, él define que el ligamento dorsal es quien brinda la principal estabilidad, perdón, a la articulación trapecio metacarpiana. Ya en estudios anatómicos, hormonales y biomecánicos más recientes de la trapecio metacarpiana, estamos hablando ya del 2013, LAT y colaboradores, también estuvieron observando en diversos cadáveres que el ligamento oblicuo anterior, que es este que está acá, se encontraba con fibras colágenas bastante desordenadas, si se quiere pobres, e incluso era sumamente delgado y algunas veces translúcido, y que también se podía confundir incluso con parte histológica de la cápsula. Mientras que los ligamentos posteriores, ellos los describieron como un complejo dorsal deltoideo, hablando de tres complejos principales o tres ligamentos principales que eran el oblicuo posterior, un dorsal central y un dorsal radial. Y que estos sí eran gruesos y que además tenían fibras de colágeno bien organizadas. Por ello, ellos también apoyaron la tesis de que es este complejo ligamentario quien brinda la principal estabilidad a la trapecio metacarpiana. Y más reciente aún, en el 2022, unas investigaciones japoneses encabezados por Mio no solamente evaluaron lo que es este complejo dorsal, sino que agregaron que el primer interocio anterior, en conjunto con parte de la inserción del oponente, tenía en relación aponeurótica a nivel de su inserción en el tubérculo del trapecio y que entonces agregaban que este complejo ligamentario no era solamente estático, sino también dinámico, ya que formaba parte de la inserción de estas dos estructuras musculares y que también formaban parte entonces este interocio dorsal, perdón, y el oponente como estructuras estabilizadoras. Ni siquiera mencionan al ligamento oblicuo anterior como estructura estabilizadora principal de la trapecio metacarpiana. Entonces, ¿cómo haríamos un diagnóstico de esta patología de inestabilidad en nuestros pacientes? Bueno, es muy importante los antecedentes, ya que esto se ha visto que es una patología con frecuencia en pacientes hiperlaxos. Entonces habría que interrogar o examinar si nos encontramos ante un paciente con probable cuadro de hiperlaxitud u otros síndromes como lo es el Ehlers-Danlos o el Marfan. También cabe destacar que estas patologías son más frecuentes en el sexo femenino. La clínica, muy importante saber si solamente se trata de una sensación de dolor o también se asocia inestabilidad. El diagnóstico casi siempre lo vamos a poder conseguir con la radiología. Normalmente no va a hacer falta otro estudio de imagen para poder diagnosticar, pero sí podemos obtenerlo para estar más seguros del tipo de lesión que tenemos. Por ejemplo, una tomografía, si buscamos algún fragmento óseo, en aquellos casos de traumatismo, sospechando una luxofractura, o una resonancia si queremos ser más precisos sobre la lesión ligamentaria. Ahora bien, la artroscopia también se suma últimamente como una herramienta bastante valiosa, ya que no solamente nos va a permitir diagnosticar, sino que incluso pudiéramos tratar lesiones ligamentarias o de osteoartrosis trapecio metacarpiana a través de esta alternativa. Otra clínica que podemos encontrar en pacientes con inestabilidades es lo que algunas literaturas conocen como el signo del hombro, que es como este como sobresale el primer metacarpiano, que corresponde, no es más que una subluxación o luxación del mismo sobre el trapecio. Ahora bien, si queremos rayos X dinámicas, podemos hacer la rayos X en estrés, donde se deben presionar uno contra otro los pulgares del paciente y podremos comparar cuáles son las distancias radiales, ulnares y también del metacarpiano como tal y ver si se trata de una luxación, subluxación, algo que pudiera estar pasando por debajo de la mesa y que con esta rayos X en estrés pudiéramos precisarlo aún más. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, es aquí donde veremos por qué es tan importante saber quién es en realidad el estabilizador primario de esta articulación. Primero, si se tratara de un caso agudo y traumático,
y tenemos una luxación pura aguda, la reducción cerrada más inmovilización, está así en signo de interrogación, es porque debemos estar seguros que no hay una lesión total de esos ligamentos dorsales. Y la manera de estar seguro es si una vez realizada la reducción, la manera de reducción de la luxación, esta articulación se mantiene estable o no. Si no fuera estable, hay literaturas que recomiendan la reparación ligamentaria. Sin embargo, también podemos proteger esta reducción con la transficción con una aguja de Kirchner o al segundo metacarpiano o al trapecio. En cuanto a otros sistemas, ya en el año 2018, unos investigadores probaron la utilización del sistema Artrex Mini Tightrope en cadáveres y esto lo compararon con reconstrucciones ligamentarias y vieron que no hubo ninguna diferencia con respecto a estos dos sistemas. De hecho, ya en investigaciones más recientes, eh, unos investigadores refieren en el 2023 cómo utilizaron de manera temprana este mini tightrope, es decir, en pacientes que presentaban una subluxación o caso de inestabilidad aguda, y utilizaron el mini tightrope. Por ejemplo, este es un caso donde había una luxación trapecio metacarpiana bastante obvia en la radiología, realizaron una estabilización con el sistema que iba del primero al segundo metacarpiano, protegieron esta reducción con dos agujas Kirchner y posteriormente fueron retiradas a las 6 semanas y vemos que a las 14 semanas postoperatorias el paciente se mostraba bastante estable. Ahora bien, ¿qué hacer en una luxación pura crónica sin risartrosis sintomática o con una risartrosis leve? O una inestabilidad crónica, que es el paciente más común. A pesar de que esto es una entidad que no es común, el paciente que se presentará de manera más común a la consulta será este. La literatura clásicamente recomienda la reconstrucción y esta reconstrucción estuvo descrita hace mucho tiempo por Eaton and Leader, realizando lo que ellos pretendían como una reconstrucción del ligamento anterior oblicuo, utilizando la mitad del flexor carpi radialis. Se hacía un túnel de volar a dorsal, se pasaba el tendón de volar a dorsal a este nivel, se hacía una plica, si se quiere llamar plica, o se ajustaba, el tendón se suturaba al APL y además luego se le daba una vuelta sobre el restante del flexor carpi radial para reforzar y finalmente suturar tanto en la cápsula y periósteo del trapecio como en el abductor pollicis longo. Esta es clásicamente una reconstrucción hecha con material biológico por Eaton and Litter. Y incluso la que conocemos de Burton y Pellegrini para el salvamento de la osteoartrosis trapecio metacarpiana también ha sido descrita como técnica de reconstrucción biológica del ligamento oblicuo anterior. Fue descrita de esa manera. Sin embargo, estudios biomecánicos posteriores han demostrado que ya con realizar esta vuelta también se le está dando un soporte al complejo dorsal radial y por ende a los principales estabilizadores de esta articulación. Sin embargo, más recientemente en el 2013 se han descrito otras estrategias de manejo menos invasivas, como lo es la capsulodesis dorsoradial. Esta consiste en que se hace un abordaje a nivel de la trapecio metacarpiana. Este autor recomienda que sea un abordaje en forma de C. Se hace una diéresis y se ubica la laxitud de este complejo capsuloligamentoso dorsal y se hace una indicación o se sutura una porción sobre la otra, trasladando la parte distal hacia la parte proximal, se sutura y se protege esa sutura con una transficción con una aguja de Kirchner por unas 6 a 8 semanas, dependiendo de cada paciente, de cada caso. Fíjense aquí como posterior al abordaje se toma un colgajo de lo que es esa cápsula y ese complejo ligamentario dorsal con base distal y se lleva hacia proximal, suturándola. Estos autores muestran en este caso a este paciente con una subluxación, si se quiere, con un cierto aplanamiento de la superficie articular del trapecio, y luego muestran después de la capsulodesis cómo se muestra bastante estable esta articulación. La eficacia de esta capsulodesis fue puesta a prueba por unos investigadores en 2017
pero fue un estudio cadavérico en donde evaluaron la estabilidad, solo la estabilidad, no evaluaron nada desde el punto de vista clínico, obviamente. Y desde el punto de vista de estabilidad, resultó ser una técnica bastante prometedora y estable. Ahora bien, quiero hacer una breve mención a lo que es la fractura de Bennett, ya que hay cierta controversia también y que se dice que cuando ocurre una luxofractura de Bennett, no solamente ocurre la fractura como tal y el desplazamiento porque sea la fuerza deformante del APL, sino que hay una ruptura del complejo ligamentario dorsal. Incluso la fractura de Bennett es una de las que contribuyó a que principalmente se creyera, o anteriormente se creyera, perdón, que el ligamento anterior oblicuo era el mayor estabilizador de la articulación porque retenía este gran fragmento del primer metacarpiano. Lo primero que debemos hacer es que si es una fractura, una luxofractura aguda, en los primeros 0,5 días y reduce, pues debemos utilizar esta posición de reducción, que es la oposición, o como Edmonds la nombra como screw arm torque, que es como algo así, la traducción quiere decir como la posición de inicio del torque del tornillo, por así decirlo. Y es así, esta es la posición más estable en la que logramos conseguir la reducción de este tipo de fractura. Si no redujera bajo esta maniobra, entonces deberíamos hacer una reducción abierta. Es así como el cirujano debería realizarla. Primero realiza una tracción, luego realiza una pronación del pulgar y termina realizando una posición. ¿Qué busca Edmonds? Busca que borremos ese viejo mito de que la reducción adecuada a la luxofractura de Bennett es realizando una tracción para traccionar del APL y luego hacer una aducción. Él comenta que esto es un mito que no logrará reducir la fractura y lo intentó demostrar cadavéricamente, mostrando cómo con la extensión total del pulgar, o como él lo llama, la posición del autostop, más bien se logra una diástasis del fragmento. Y aquí compara cómo si hacemos solo la posición del autostop, hay diástasis, si hacemos oposición solamente, sí que se alcanza, pero no una reducción completa de la fractura, mientras que si hacemos esta posición que les mostré previamente, se logra una reducción total de la fractura y una tensión del complejo ligamentario dorsal. Para agregar aún más pimienta a la cuestión, incluso hay unos investigadores que evaluaron biomecánicamente la fractura de Bennett y demostraron en un estudio cadavérico que quien retenía el fragmento volar no era realmente el ligamento oblicuo anterior, sino el ligamento ulnar colateral, que es parte de los ligamentos volares que se encuentran en esta articulación. Si se quiere, ellos reprodujeron la fractura en solo en modelos cadavéricos y pudo haber un sesgo ahí en el que realizaron quizás el corte en una porción del pico de la base del primer metacarpiano que no comprometiera al ligamento oblicuo anterior. Sin embargo, bueno, vemos que tienen suficiente demostración a través de esta investigación de que probablemente el ligamento oblicuo anterior no tenga nada que ver con la fractura de Bennett. Aquí vemos cómo Green nos muestra otro tipo de maniobra, pero bastante similar para una reducción cerrada más fijación, en donde hay tracción, pronación y aducción del pulgar, más fijación a la base del segundo metacarpiano y a la base del trapecio. Pero por supuesto también sabemos que es bastante válida la fijación de fragmentos grandes con tornillos. Incluso hay literaturas que hablan de que la fijación deberá depender del tamaño del fragmento, si ocupa menos de un 20% de la superficie articular o más de un 20% de la superficie articular. Ya hay estudios que demuestran que no es tan necesaria una reducción 100% anatómica de la superficie articular para evitar la osteoartrosis, que lo más importante es devolver la estabilidad y mantener el primer espacio interóseo de la mano. Ahora bien, si nos encontramos con una fractura de Bennett en subagudo, crónico o que es irreductible, entonces deberíamos hacer una reducción abierta más fijación. Este por lo general se puede hacer con un abordaje en J o en L, como depende de la literatura donde lo consigan. Este abordaje va a permitir
no solamente que podamos fijar la fractura o ver todas las estructuras a nivel volar, sino que también te permite observar las estructuras a nivel dorsal y realizar una reparación de los ligamentos dorsales. Este es un gráfico del Green de cómo sería más o menos el abordaje y la fijación de la fractura por nivel volar. En cuanto a las conclusiones, me parece clave es que no hay un consenso en la literatura sobre el principal estabilizador de la trapecio metacarpiana, aunque la mayoría de investigaciones recientes se decantan por el complejo dorsal. La presencia de risartrosis sintomática condiciona la conducta a tomar, ya que si tenemos un paciente con risartrosis y además es sintomática, sobre todo en estados 2, 3 o 4, pues iríamos destinados a tratar la risartrosis y no inestabilidad trapecio metacarpiana como tal. Y por último, la estabilización con sistema botón suspensión o aumentación dorsal con sutura está ganando espacio en el manejo de la inestabilidad trapecio metacarpiana. Lo que sucede es que esto es una entidad que no es tan común y por supuesto la literatura se basa más en reportes de casos que como tal en revisiones sistemáticas o en comparación de casos control. Muchas gracias. Gracias, Daniel. La verdad es que es un tema que es interesante porque hay pocos casos y realmente, pues muchas veces la literatura te puede llevar a error. Estoy de acuerdo que la mayoría de la literatura actualmente habla más acerca de la estabilización del complejo dorsal que del ligamento oblicuo anterior. ¿No has puesto imágenes del caso que vino esta semana? No sé si las tienes en algún sitio o no las tienes. No, no, es que recordé que el paciente las tenía. Él llevó su CD, su CD y se lo llevó después. Pero bueno, para que caiga en contexto todo, era un paciente que tenía una subluxación de la trapecio metacarpiana y un fragmento muy pequeño, era una fractura de volar, pero era bastante pequeño el fragmento. Y sin embargo me llamó la atención cómo la luxación era bastante obvia, ¿no? Pero en la resonancia fue que logramos observar el fragmento bien. E incluso doctor Barrera le propuso una estabilización con el Microlink, que es un sistema de botón suspensión y no le prometió fijar la fractura, porque es tan pequeño el fragmento que no sabemos si se podrá fijar. Entonces, eso es la primera cosa que creo que es importante, que es en estas fracturas, la mayoría de las fracturas de la base del pulgar, eh, la reducción anatómica es una articulación que tolera muy bien que no haya una reducción anatómica perfecta. En general lo toleran bien los pacientes, tienen poco dolor y evolucionan bien incluso sin una reducción anatómica. En este caso es un fragmento muy pequeño, pero sí que es primordial primar la estabilidad por encima de la reducción anatómica. En este caso, a pesar de ser un fragmento muy pequeño, pues tenía una subluxación dorsal del 30 o el 40%, ¿no? Sí. ¿Tú recuerdas cuánto tiempo hacía que había tenido la lesión? Creo que ya habían pasado más de 3 semanas, si mal no recuerdo, porque ya él Sí, había ido a otro médico que fue el que le indicó la resonancia y terminó con nosotros. sí, venía de Mallorca, creo, y había pasado casi un De mes, yo, Ibiza, de Ibiza. No puedo o de recordar. ir. Entonces, pues no has hablado mucho del tema de la artroscopia, que yo creo, mira, la primera, yo personalmente, personalmente, no quiere decir eso, pero la primera vez que yo tuve contacto y leí sobre la proloterapia fue en este caso, en un paciente, porque fue un caso que revisé por una inestabilidad trapecio-metacarpiana en un patrón de edad que es muy frecuente, que son chicas adolescentes. Las chicas en general son más laxas y además adolescentes, pues vi bastantes casos de chicas que tenían inestabilidad y dolor en la base del pulgar. Ujú. Y revisando literatura fue la primera vez que escuché hablar de la proloterapia. Hacían infiltraciones de dextrosa trapecio metacarpiana sin generar lesiones condrales buscando una estabilidad de la articulación. Y entonces en esos casos fue en los primeros casos que empecé a utilizar
artroscopia trapecio-metacarpiana, hacer como un screencast de todo el complejo posterior y luego asociarlo con un mini tie rope. En aquel entonces era un mini tie rope. Ahora utilizo el microlink y sin ningún tipo de asociación biológica. Y evidentemente la parte biológica pues se debe entender que viene del gesto que haces con la artroscopia y con eso era suficiente como para estabilizar la articulación y a largo plazo algunas de estas chicas las he seguido 5 o 6 años y sin presentar cuadros de inestabilidad. Si bien es cierto que cuando trabajaba en San Juan de Dios inicialmente siempre hacíamos reconstrucciones biológicas, luego pasé a reconstrucciones no biológicas asociadas a artroscopia y también con buenos resultados. Lo que pasa es que son series relativamente cortas, entonces tampoco puedes sacar conclusiones. Una cosa que creo que, no sé si lo has revisado, cuando tienes una luxación trapecio-metacarpiana aguda en urgencias, no has explicado, sí que has explicado cómo reducir una fractura de Bennett, pero no cómo reducir una luxación pura, sin fractura, trapecio-metacarpiana. No sé si No, sabes. realmente en este artículo de Edmonds, que es como el de oro que yo vi de lesiones traumáticas de la trapecio metacarpiana asociadas a inestabilidad, pues defiende mucho esta misma maniobra de reducción y dice que es la zona de mayor, es la posición de mayor estabilidad de la articulación. Incluso que la intentes hacer y que una vez que la logres, mantener la articulación en esa posición. Exacto, no hay que traccionar igual que con la metacarpofalángica, porque si traccionas, generalmente todavía empeora. La tendencia natural es a traccionar a ver si se reduce Ujú. y traccionando no se reduce, igual que las metacarpofalángicas de los pulgares. Hay que aumentar la deformidad y entonces sí que es más fácil que con la laxitud ligamentosa entonces la puedas reducir. Yo creo que es interesante. Y luego otra cosa que no has hablado o que por lo menos has pasado muy directamente al tratamiento son estos casos precisamente, porque yo lo que veía es que muchos de estos pacientes daban muchas vueltas, estas chicas jovencitas con laxitud, digamos, crónica, trapecio metacarpiana, también en chicas jóvenes de 30, de 20 y pico, que todavía no tienen artrosis, pero sí que tienen dolor en la base del pulgar. Entonces, eh, un poco que expliques la clínica que tienen estos pacientes y cómo diagnosticarlas. Pues principalmente es dolor, sensación de inestabilidad y puede asociarse a deformidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de estos pacientes, como tú comentas, suelen pasar por varios facultativos, no es bien diagnosticada la lesión y acuden luego en un punto en el que ya se encuentra de risartrosis, ya sean estaba en etapas leves o en etapas más avanzadas. O sea, cuesta un poco más, por eso es que yo pienso que es más una cuestión subclínica que los pacientes probablemente padecieron de hiperlaxitud o padecen de hiperlaxitud en algún momento, se encuentran con una inestabilidad trapecio-metacarpiana y no acuden sino hasta que presentan una risartrosis 2, 3 o 4. Entonces creo que es por eso que se da con tan poca frecuencia en la estadística médica. Sin embargo, pues si vemos este tipo de pacientes con dolor en la base del primer metacarpiano, sensación de inestabilidad, laxitud en más de una articulación, pues tener la sospecha de que se pudiera estar presentando esta patología. Además, por supuesto, de apoyarte de las radiografías en estrés, que también ayudan, pienso que ayudan muchísimo. Sí, exacto. La radiografía en estrés funciona muy bien. Luego, evidentemente, la sospecha clínica. Tienes que conocer que existe esta patología para poderla diagnosticar. Luego hay esta maniobra de cajón que puedes hacer porque generalmente tiende mucho a luxarse hacia adelante, hacia volar. Si la maniobra de cajón es dolorosa, pues eso es muy típico. Y luego la radiografía que se hace haciendo fuerza con los dos dedos. Y en la radiografía tú ves claramente como en la base del pulgar se subluxa y la zona de contacto articular disminuye.
y generalmente sucede en eso, sobre todo en chicas más que en chicos Sí, y jóvenes. Y luego, pues bueno, hay otra entidad dentro de estos pacientes que son los pacientes que tienen displasia del trapecio, que hay pacientes que de forma congénita pues tienen una inclinación, digamos, de la superficie del trapecio muy grande y eso tiende como a subluxar el metacarpiano. Y en esos pacientes sí que se ha visto, hay algunos estudios que se pueden hacer osteotomías en la base del pulgar, que sí, tampoco cierto. no has hablado de eso, pero también hay, hay autores que intentan defender el uso de osteotomías del pulgar asociado a algunos de los otros gestos. Sí, es Bueno, cierto. Osteotomías en extensión específicamente hacen del pulgar. Solo esto, que lo que pasa es que la mayoría de estas estrategias, los autores las describen como retardadores de la osteoartritis, o sea, como si estuvieras ya hablando de una etapa de artrosis leve. Y creo que lo que pasa es eso, que pasa desapercibida la inestabilidad más que tratar una osteoartrosis. En este caso queríamos era tratar la inestabilidad como tal. así es. Muy bien, Daniel, pues nada, la verdad es que ha quedado muy completo, ha quedado muy bien. Es una patología que no es frecuente, pero que bueno, que creo que solo por intentar advertir a la gente de que existe esa patología, pues Mm. creo que vale la pena para intentar evitar que algunos pacientes jóvenes pues sufran una osteoartrosis, eh, digamos que demasiado rápida, ¿no? Sí, claro. O sea que nada, gracias y ya está, nos vemos la semana que viene. Sí, seguro. Vale. Muy bien, pues nada, gracias a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego, saludos. Saludos. Hasta mañana. Chao. ¿Y cómo hago para dejar de grabar?